tu radar financiero de la semana 49, habíamos dicho que uno de los sectores que se estaba viendo cierta mejoría era el sector de consumo defensivo. Una mejoría relativa con respecto al índice de la bolsa americana. Ahora bien, ¿cuál es el sector que es totalmente opuesto a este? El sector cíclico. Y cuando pensamos en el sector cíclico, inmediatamente nos viene a la mente Amazon, que es la compañía líder, la empresa de mayor capitalización bursátil dentro de este sector cíclico o discrecional. En este vídeo vamos a analizar la acción del precio de Amazon, donde vamos a identificar esas estructuras claves en un plano o intervalo temporal de meses, semanas y días para ti que eres un trader o un inversor de largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Aquí estamos viendo el gráfico mensual de Amazon, ¿ok? Su ticker es AMZN. Estamos confirmando que estamos en una escala logarítmica, ¿ok? Porque vamos a analizar un plazo relativamente largo. Y estamos utilizando un gráfico de máximos y mínimos. Esto es un gráfico que personalmente recomiendo si estás comenzando a utilizar el análisis técnico como enfoque para interpretar los mercados. ¿Por qué? Porque aleja el ruido de los colores rojo y verde que puede causar cierta distracción. Entonces, este es un gráfico monocromático. Tenemos un solo color porque el enfoque es precisamente entender esa estructura de máximos y mínimos. Y recuerda que si bien hay tres tendencias, yo personalmente las clasifico en cuatro. Una tendencia alcista, cuando esa estructura de máximos y mínimos es creciente. Una tendencia bajista, cuando esa estructura de máximos y mínimos es decreciente. Y una tendencia lateral es cuando esos máximos y mínimos están más o menos al mismo nivel. ¿Y cuál es la cuarta tendencia? Bueno, cuando no consigues clasificarla en esas tres anteriores, es decir, no hay tendencia. Ahora, cuando vemos este gráfico, vemos que la acción está en una perfecta tendencia alcista de muy largo plazo, ¿ok? Una tendencia que mantiene desde el 2002. Y si trazamos una línea de tendencia, ¿ok? Tú la puedes trazar de donde a ti te parezca, pero me parece que desde aquí uno la mayor cantidad de mínimos posible, ¿ok? Entonces, fíjate que si la duplico, obtengo esta área. ¿Por qué? Porque ha tocado una, aquí dos, tres. Vamos a considerar esto como unas falsas rupturas. Y aquí en febrero de 2023. ¿Ok? Ahora, si duplicamos estas líneas de tendencia y tratamos de tocar la mayor de máximos posibles, fíjate que tenemos. Fíjate cómo lo ha tocado aquí. Tocó este máximo, este máximo, este máximo, estos máximos, rompió, se apoyó una, dos veces, alcanzó niveles más altos y luego rompió a la baja y se volvió a meter en este canal de muy largo plazo. Perfecto, pudiéramos nuevamente duplicar esa línea y tocar estos máximos que lo consideramos esas áreas ya de sobrecompra, ¿ok? Y por debajo sería el área de sobreventa. Vamos a tocar esto que está por aquí. Esa es la interpretación que le estamos dando. Entonces, en un gráfico mensual, un área crítica que tienes que estar atento es esta. Fíjate que donde el precio aquí se sostuvo, aguantó, rompió. Voy a señalártelo para que lo puedas visualizar muy bien. Fíjate que el precio aquí se sostuvo, finalmente rompió a la baja, luego retestió, no pudo recuperar la zona y alcanzó niveles más bajos. Luego, cuando el precio retrocedió, que estaba cambiando de una fase correctiva a otra fase alcista, entonces fíjate que llegó aquí, retrocedió, finalmente rompió y retestió nuevamente, ¿ok? Esto lo podemos también dibujar un poquito más para que toque este punto, pero bueno, vamos a darlo de ese ancho. Entonces, pendiente tu inversor de largo plazo
esa área que el precio no consolide cierres por debajo de los 133 aproximadamente. Claro, eso implica una corrección desde su último máximo, wow, de más o menos un 43, 44%. ¿Ok? No necesariamente si eres un inversor de largo plazo tienes que tolerar estas correcciones. Tú puedes administrar tu posición y retirarla parcial o totalmente, ¿ok? Cuando veas cambios, ¿en dónde? En el intervalo de data siguiente, que sería el gráfico semanal. Entonces vamos a visualizar un gráfico semanal y aquí vemos otras áreas relevantes del precio. Por ejemplo, tenemos esta. Vamos a tocar esta donde el precio consiguió fuerza vendedora, vamos a cambiarla de color, finalmente rompió y retesteó, ¿ok? Y fíjate que rompió, aquí nuevamente consiguió fuerza vendedora, retrocedió y volvió a alcanzar niveles más altos y ha sido tocada múltiples veces. Entonces, otra área, si no quieres exponerte a esa corrección tan importante de un 43%, entonces pendiente de los 206 aproximadamente, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí también estamos viendo, si duplicamos esta área por arriba, fíjate que el precio estuvo más o menos lateralizado entre los 241, 242 y los 200. El precio se ha movido en ese rango. Esto que está acá lo vamos a considerar una falsa ruptura, que es lo que se conoce también como una trampa alcista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio rompió, pero fíjate que nuevamente consiguió mucho interés vendedor y se volvió a posicionar dentro de este rango. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a identificar otras áreas posibles de donde el precio puede conseguir interés comprador. Vamos a tomar esta, donde el precio abrió con gap y que corresponde a estos máximos que fueron retesteados y a este mínimo. Aquí lo tenemos. Entonces, algo importante. Para identificar una área relevante, lo importante, mientras la regla del dedo, ¿ok? Una regla general, es que mientras más tiempo tenga esa área y más veces haya sido tocada, más importante va a ser, ¿ok? Y esto lo puedes detectar en distintos intervalos de data, mensual, semanal, diario, si eres un trader intradía, en gráficos de 2 horas, 30 minutos, 5 minutos, en los gráficos de tu preferencia, ¿ok? Recuerda que hay un principio que es que los mercados son fractales. Todos estos patrones, todas estas herramientas, tú las puedes implementar en cualquier intervalo de data, ¿ok? O marco temporal. Entonces, fíjate que en un corto plazo, nosotros aquí, esta fue la última corrección, que fue cuando Trump anunció la imposición de aranceles, ¿ok? Fíjate que aquí podemos observar que estas líneas de tendencia han sido rotas múltiples veces, ¿ok? Vamos aquí a marcarlas. Fíjate que aquí fue una, ¿ok? Pero el precio aquí retrocedió y vamos a decir que alcanzó este máximo que es ligeramente más alto. Luego nuevamente fue rota esta línea de tendencia donde el precio, a pesar que alcanzó máximos más altos, fíjate que esa línea de tendencia se convirtió en interés vendedor, ¿ok? Le sirvió de resistencia y el precio chocó y vino hacia atrás. Y ahora tenemos esta otra línea de tendencia. Vamos a tomar este mínimo, ¿ok? ¿Por qué este mínimo? Bueno, porque todavía el precio no ha alcanzado no ha alcanzado un nivel más alto. Entonces, fíjate que aquí en un gráfico semanal estamos detectando posibles cambios, ¿ok? Ya tenemos algunas señales de alerta. ¿Cuál es nuestra primera señal de alerta? Ruptura de la línea de tendencia. ¿Ok? De la tendencia alcista. Luego, la segunda señal es que el precio no ha sido capaz de hacer nuevos máximos. ¿Y cuál es la última señal que activa la corrección?
el mínimo decreciente, ¿ok? Que todavía no está formado. Entonces, atento nuevamente a esa área de los 207, 208 aproximadamente. Entonces, cuando vemos un gráfico diario, ¿ok? Perfecto, aquí está el gráfico diario. Fíjate dónde que confirmamos que está el precio en ese rango, ¿ok? Y aquí nos llama la atención esto. Fíjate que aquí el precio rompió esta área como un gap, ¿ok? Y esto es lo que se conoce como inicialmente, tú pudiste haber pensado que era un gap de escape, ¿ok? Lo que se esperaba era que de aquí el precio retesteara esta zona y alcanzara niveles más altos. Pero el precio, al hacer aquí máximos decrecientes y haber rellenado completamente este gap, entonces te volteas hacia atrás y dices, hey, esto no era un gap de escape, esto es un gap de agotamiento. Y fíjate cómo el precio ha rebotado y ahora está en una formación de máximos decreciente, ¿ok? En un plano muy corto, estamos hablando en un gráfico diario. Entonces, ¿cuáles son nuestros tres escenarios? Bueno, el escenario optimista es que el precio sea capaz, oye, de recuperar esta área y alcanzar niveles más altos de precio, o por lo menos esos máximos históricos que hizo. Vamos a colocarlo aquí como el escenario optimista. El escenario conservador, bueno, que el precio se quede aquí consolidado. Perfecto. Y el escenario pesimista es que el precio rompa, ¿ok? Y por lo menos se frene en esta área de los 195, porque si no lo logra, entonces la próxima área sería aquí esta línea de tendencia. Sería los 161 como máximo estos 148, que es esa corrección que habíamos dicho que era aproximadamente de un 40%. A ver, medimos desde este máximo hasta acá. Ahí está, 40% si tocamos la parte superior de ese rango de precios. ¿Ok? Entonces, ya tienes tu mapa. Ahora tú eres responsable de ver esas zonas, de hacerle seguimiento y ver si se activa tu estrategia de inversión o de trading. Y recuerda que una estrategia no solo tiene una señal de entrada, sino también tiene señales de salida. Señales de salida para recortar o bajar la exposición total o parcial en el mercado. Entonces, si te gustó este vídeo, ya sabes, síguenos, dale a la campanita y no te pierdas un próximo vídeo aquí en The Stock Pacer.